Como las economías tienen monedas como el dólar, como el sol, la moneda de cambio en el tema del gas, cuando se habla, son de millones de BTUs. Millones de BTUs no son sino millones de unidades térmicas de calor británicas. De la misma manera que los horarios en el mundo se empezaron a medir en función del horario inglés, y de ahí vino el GMT. Tanto a la derecha como a la izquierda, los BTU no son sino unidades térmicas británicas de calor, y miden la capacidad de calor y la capacidad de energía, y eso es lo que se paga. Aparentemente, lo que el Perú habría exportado como millón de BTUs es más o menos 0.56 centavos de dólar. Bolivia exporta a Brasil esa misma cantidad en $5.50 y exporta esa misma cantidad a Argentina en $6.30. Si uno hace el promedio de 5.50 y 6.30, obtiene un promedio de 5.9. 5.9 que significarían 10 veces y medio más que lo que el Perú aparentemente recibe. No las regalías, que son aún menos que eso, sino el valor de precio de marcador de referencia señalado por los consorcios. Debo decir también, y esto es algo que también le recuerdo al señor Humala, que en lugar de confundir el lote 55, que demuestra su poco conocimiento del problema, se preocupará más de cómo cumplir al final de su gobierno la promesa del balón de 12 soles que hizo al comienzo de su campaña electoral. Creo que es bueno que sepan ustedes que el balón de GLP de 10 kilos vale en Bolivia $3.23, no llega por tanto a los 11 soles, y en el Cusco, en Quillabamba, donde estuvimos con Víctor Andrés el otro día, está en casi 50 soles. Quiero también decirle al señor Humala que estamos atentos frente a esa renegociación extraña que ha surgido de la nada después de nuestra denuncia, que no sabemos con quién está negociando, quiénes son sus representantes, desde cuándo está negociando y qué es lo que está negociando. Y por eso, desde esta mañana y frente a ustedes, emplazo al presidente de la República a que el etano, que es uno de los componentes del gas, pague como líquido. El etano es un componente que se usa igual que el nafta para los derivados de la petroquímica, y en consecuencia compite en precios con el nafta. Pero una de las cosas de defraudación que están ocurriendo con el contrato de Camisea es que se está exportando etano como si fuese gas metano. Señor presidente, lo primero es que pague el etano como líquido. Otro punto, señor presidente, en el que quiero hacerlo a usted responsable frente al país, es que el etano no sirva para la exportación, sino sirva para alimentar la petroquímica en el Pacífico Sur del Perú, con plantas de etileno que se dividirán entre Hilo y en Matarani, y que esa industrialización del país no solamente va a hacer cumplir el sueño que tenemos que cumplir los peruanos de hacer en una generación el Perú un país industrializado, sino que permitirán que ese gas que se pase por el tubo elimine la tarifa eléctrica adicional que los peruanos tenemos que pagar por los próximos 30 años por ese contrato que usted ha firmado de 7.300 millones de dólares por el gasoducto surandino, cuyas cuentas vamos a auditar porque no han correspondido nunca a los valores originales de lo que costaba ese tubo de 1.000 kilómetros o de 1.000 kilómetros y un poco más. Lo que el Perú tendrá que pagar si no pasa gas para industrialización serán 970 millones de dólares por año por los próximos 30 años. Y yo lo responsabilizo a usted, señor Humala, si es que ese gas no sirve para industrialización, que permitirá, como digo, que se industrialice el Perú,
que se cree en la costa sur del Perú, entre Hilo y Matarani, un gran complejo petroquímico, industrial y educativo, y que puede eliminarse esa tarifa eléctrica brutal que los próximos 70 años los peruanos vamos a tener que pagar, como contribuimos también con lo que se llamó la garantía de red principal para ayudar a financiar el tubo de Camisea. Quiero decir también que el lote 56, no el lote 55 como equivocadamente ha hablado el señor Humala, tenía reservas de gas conocidas y por tanto cero riesgos, pero no fue licitado por inversión como sí fue licitado el lote 88, como hubiera mandado la ley 27133, sino que fue entregado directamente a un solo postor el 7 de septiembre del 2004, cuando era presidente el señor Toledo, ministro de Economía el señor Kuczynski y ministro de Economía el señor Quijandría. Queremos también, y este es otro de los parámetros de la renegociación, señor Humala, que se vuelva al punto de fiscalización donde el Perú controla las regalías que según el contrato original del gobierno de Valentín Paniagua del 9 de diciembre del 2002 era inmediatamente después de Boca de Pozo. Ese punto de fiscalización fue corrido en ese otro contrato hecho a dedo el 2004, que ha hecho que todo el gas que ya salió de Boca de Pozo, pero que se vuelva a reinyectar y que el Perú no recuperará nunca, no paga regalías. En estos 5 años, esa diferencia ha significado un perjuicio de 850 millones de dólares para el Perú. Otro punto, señor Humala, en la renegociación, es que el Perú debe participar. Este es un negocio de varias partes, este es un negocio del Perú y los extranjeros. Esta es una propiedad del subsuelo de los peruanos, que dan la bienvenida a la inversión extranjera, como damos siempre la bienvenida a la inversión privada, sea nacional o extranjera, pero donde todas las partes tienen que participar y donde el Estado tiene que participar en defensa de los derechos de los ciudadanos del Perú y de los intereses nacionales del Perú, para que este negocio sea un negocio en que todas las partes ganen. En ese sentido, señor presidente, en el punto de la renegociación es fundamental que el Perú participe en la elección de destino del gas. Quiero decirles, para que ustedes sepan, que en las exportaciones pactadas solamente una fracción estaba pactada con México, pero otra fracción es libre. Y el punto importante de esto es que el lugar de destino es lo que define el precio de marca del gas y de ahí para abajo el precio de las regalías. Debo decir también ante la opinión pública que este consorcio defraudó con embarques fraudulentos de por lo menos 13 barcos dedicados al Asia que debían haber ido a México, que fueron sometidos a un arbitraje y que hubieran sido causal de rescisión de ese contrato. Quiero, señores, terminar con el punto fundamental, que es el siguiente. El año, en abril del 2008, un político mexicano, candidato a la presidencia de la República, hizo una denuncia que nunca se aclaró en el Perú y que fue acallada por toda la prensa peruana, estableciendo los extraordinarios sobrepagos que la Comisión Federal de Electricidad estaba pagando al comercializador de Camisea. Pero estaba vendiendo mínimo de 400 millones de pies cúbicos al día. Cada 1000 pies cúbicos equivale a 1 millón de BTUs. Y los precios por millón de BTUs, si esta denuncia es cierta, son de muchísimos dólares más por BTU, sobre los cuales no ve el Perú un centavo. Voy a entregar copia también de esta denuncia para que cada uno de ustedes sepan esto y dentro de las normales funciones del periodismo puedan ustedes investigar
esta acusación. No conozco al señor López Obrador, no pertenezco a su ideología política, pero quiero saber si ustedes contribuyen con el Perú analizando qué pasa con esto. Por eso, quiero también agregar otro dato fundamental que está en una publicación sacada del consorcio periodístico de CNN más Expansión en México, en donde el presidente de la Comisión Federal de Electricidad, el gas se está vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa estatal mexicana para generación eléctrica, comunica a México que en determinadas fechas han comprado embarques de gas licuado